La cavidad pélvica. La cavidad pélvica en su estructura ósea está formada por 4 huesos. Los coxales, el sacro y el coxis. 4 huesos, ¿hasta ahí sí? Para que se forme la cavidad pélvica, esos huesos se tienen que articular. Y se articulan en la parte anterior, en la parte posterior y en la parte inferior. ¿Ya? En la parte anterior se unen por medio de la articulación que se llama la sínfisis púbica, articulación cartilaginosa. ¿Listo? Aquí se unen los dos coxales. Hacia atrás los coxales se unen con el sacro, formando de esa manera la articulación sacrocoxal. ¿Listo? Sacrocoxal. Y recuerden que hay dos, una izquierda, una derecha. Y hacia abajo, el sacro se articula con el coxis. Aquí. La articulación se va a llamar sacrocoxígea. ¿Sí? Si le dice coxal, se está refiriendo a las de acá. No hay que confundirse ahí. ¿Bien hasta ahí? Sí. La cavidad pélvica tiene una estructura, un detalle anatómico que es este, que se llama la línea terminal. La línea terminal es la que divide la cavidad pélvica hacia abajo y hacia arriba. O sea, de aquí hacia arriba, cavidad pélvica mayor. Y de aquí hacia abajo, cavidad pélvica menor. Aquí se encuentran los órganos reproductores. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, ¿qué es eso? Sí, hay hartas cosas ahí. Pero solo límites a estudiar lo que yo le enseño aquí. ¿Ya? Bien, tenemos este hueso que es el coxal. O sea, este acá. Este es sintético, este es natural. ¿Sí? Decimos que el coxal se clasifica como hueso plano. Y está formado por 3 estructuras o por 3 partes. ¿Sí? El ilion, el pubis y el isquion. ¿Sí? 3 partes. Ilion, pubis y isquion. ¿Ya? Son estructuras óseas que embrionariamente o cuando se está formando el fetico están separadas, ¿sí? Pero antes de nacer se fusionan, se vuelven hueso, ¿sí? Y ese hueso se le va a llamar coxal. ¿Ya? Bien, como es un hueso plano, entonces tiene caras. 2 caras. Anterior, interna y externa. ¿Listo? O media o lateral. ¿Listo? Tiene 4 bordes. Anterior, posterior, inferior y superior. Eso en posición anatómica. ¿Sí? Pero para ende se tiene que saber cómo está en posición anatómica el hueso. Si no, no puede deducir eso. O si lo deduce mal. Entonces, como referencia anatómica, ubicarse en la cara lateral y sobre todo en este detalle. ¿Sí? El acetábulo. Siempre tiene que quedar hacia afuera porque aquí es donde va conectado el fémur. ¿Se imaginan hacia adentro? Como pingüinos, más o menos. Pudiéramos movernos bien. ¿Listo? Detalle anatómico a reconocer. Orificio o agujero obturador. Esta parte aquí en el isquion, la tuberosidad isquiática. En el borde superior, la cresta ilíaca. ¿Ya? Hasta ahí nomás, miren. Fácil. Suave, ¿no? Breve, profe, sí. ¿Me repiten? Acetábulo. Agujero obturador. Tuberosidad isquiática. Cresta ilíaca. El pubis y el isquion. Tan pirosos. Así lo aprendieron ustedes. Sacro. Aquí está junto con el coxis, ambos huesos irregulares. ¿Listo?
¿Dónde se ubicará el sacro? En la parte anterior. Posterior. ¿De quién? De la sínfisis, de la cavidad pélvica. Eso. Bien, solo de la cavidad pélvica. ¿Listo? Ahí se encuentra en la parte posterior de la cavidad pélvica. ¿Dónde se encuentra el coxis? En la parte inferior de ¿Y? la cavidad pélvica. Y Uy, ¿cómo así? Ah, y posterior. eso, ¿sí? Está ínfero-posterior a la cavidad pélvica. De estas dos vértebras hay características. Se puede decir que esta es la vértebra más pequeña que tiene la columna vertebral. ¿Sí? Que ambos son estructuras óseas, pero que las dos estructuras óseas están formadas por vértebras. Es decir, que el sacro es un conjunto de vértebras. Unificados. Lo mismo que el coxis, solo que están fusionadas. También en la etapa fetal están separadas, ¿ya? Pero antes de nacer se fusionan, o sea, se osifican, ¿ya? Y forman el sacro y forman el coxis. Bien, el sacro también tiene una cara anterior, una cara posterior. Tiene alas del sacro, miren. Tiene una base, tiene un ápice. Recordemos, la base como la parte más ancha y el ápice la parte más angosta. Entonces, ¿cómo se posiciona el sacro en la cavidad pélvica? Su base para la parte superior. Eso, su base hacia arriba o hacia su parte superior, mientras que su ápice hacia abajo. ¿Listo? Esa es la forma de ubicarlo. Entonces, no por acá, por allá, no. No se utiliza esa terminología. ¿Sí? Ya el médico o futuro médico ya tiene que empezar a hablar técnicamente, ¿ya? Y a diferenciarse de las personas de allá afuera. Orificios sacros, miren, pero los hay aquí y los hay acá. Son posteriores y anteriores. Eso, ¿sí? Orificios sacros Anteriores. anteriores Y posteriores. Fácil, ¿no? Sí. Nos profe, bueno. Cara articular para el coxal. Y entonces el coxal también tiene una cara articular para el sacro. Y de esa manera forman la articulación, Sacrocoxis. ¿correcto? Solo que se intercambian nomenclaturas. Acá es del coxal, acá es del sacro. Pero ambas son caras articulares. El coxis solo es coxis. ¿Qué les parece? ¿Es la vértebra o es la vértebra terminal de la columna vertebral? Cuando estábamos bajándonos de los árboles, ¿sí? Allá en la evolución de la vida, esto era largo, ¿sí? Y claro, entonces nos suspendíamos con la cola de los árboles. Pero entonces el hombre fue evolucionando y su cola se fue retrayendo, se fue involucionando, hasta quedar el remanente del coxis. ¿Sí? Y por ende a esta zona se le conoce como la cola, ¿no? Sobre todo la parte posterior, ¿no? Preguntas, a ver. ¿Vamos bien? Por favor, estudien, ya vengo.